Nuestro viaje de hoy nos lleva por los municipios andaluces vinculados a la vida, el pensamiento y la obra de Blas Infante, reconocido como padre de la patria andaluza. Una ruta por los pueblos malagueños de Casares, en la Sierra Litoral, donde nació, Archidona, donde estudió, y Manilva, donde solía veranear en familia. El recorrido continúa en la provincia de Sevilla, ya que Infante ejerció como notario en Cantillana y en Peñaflor, donde contrajo matrimonio. Viajaremos también a Isla Cristina en Huelva y terminaremos en la sevillana Coria del Río, pueblo en el que construyó su casa declarada bien de interés cultural. Municipios que, además de preservar la memoria de su vecino más distinguido, atesoran impresionantes joyas históricas, valiosos atractivos naturales y una rica gastronomía con productos locales que hunden sus raíces en la tradición. Iniciamos nuestro recorrido en Casares, un pueblo luminoso, de casas encaladas, ubicada en el litoral occidental de la Costa del Sol. Así lo describió el propio Blas Infante. Mi pueblo está allí, en el extremo levante de una vertiente meridional, anidado como un aguilucho sobre lo alto de un avanzado peñón, mirando de frente eternamente los escarpes de África sobre el estrecho. Nuestra ruta por este municipio de evidente pasado árabe da comienzo en la calle Real, en la casa que lo vio nacer. En esta típica casa andaluza nació el casareño Blas Infante el 5 de julio de 1885. Él pasó su infancia, sus primeros años de juventud aquí en Casares y en esta casa. Blas Infante durante su infancia aquí en Casares mantiene una amistad muy cercana con 4 niños. Eran hijos de José el Tuerto, que era un gitano amigo de su padre. Quizás la amistad con estos niños, con esta familia gitana, hizo que Blas Infante en un futuro reflexionara sobre el hecho gitano y se interesara por su cante, por el cante flamenco. Por el laberinto de calles de Casares seguimos la ruta de los mosaicos que describen los símbolos andaluces. Esta ruta se inicia frente a la casa natal de Blas Infante. La bandera de Andalucía es la Argonaida. En el año 1898 ocurre el motín de Casares. Es una huelga general realizada exclusivamente por mujeres, que eran las consumeras, propietarias y trabajadoras de los hornos de pan del pueblo. Hicieron una huelga general y unas manifestaciones en contra del impuesto al consumo. Continuamos calle Real arriba hasta la animada Plaza de España, en el centro del pueblo. En uno de sus rincones localizamos el busto de su vecino más célebre. Si nos remontamos al Casares de aquella época, de finales del siglo XIX, nos encontramos que Casares es un pueblo de campesinos, donde la mayor parte de la población era analfabeta, donde la gente pasaba hambre, miseria y muchas necesidades. Y eso Blas Infante lo conoce aquí en Casares de primera mano. Y esto lo va a marcar profundamente en su pensamiento político. Subiendo por las empinadas calles, podemos observar la roca madre en la que se asientan las casas, muchas de ellas ornamentadas con macetas, hasta llegar al Centro Regionalista Andaluz. Este centro lo fundan unos casareños ilustrados bajo el patrocinio de Blas Infante. La idea de crear este centro regionalista era acabar con la incultura y el hambre en el pueblo de Casares. Continuamos ahora el recorrido, adentrándonos en la fortaleza que corona el pueblo y que data del siglo XIII. Ahora mismo estamos accediendo a la parte más alta, una de las partes más altas del pueblo, que es el castillo. Estamos pasando por una de las entradas que se encuentra en la calle Villa, es uno de los arcos. Avanzamos por el jardín repleto de plantas, árboles y flores que pueblan el recinto fortificado para detenernos en la antigua iglesia, hoy convertida en el centro cultural. El Centro Cultural Blas Infante es el resultado de la reconstrucción integral de lo que era la antigua iglesia de la Encarnación. Hoy en día se utiliza como teatro y además alberga un museo etnográfico. La única parte que sigue funcionando como si fuera una iglesia es la torre campanario. Una amplia escalinata empedrada nos lleva hasta un imponente mirador desde el que se divisa el Peñón de Gibraltar y el Estrecho.
Nos encaminamos ahora hasta el lienzo de muralla de la antigua fortaleza para obtener una privilegiada panorámica de Casares, vestido de blanco inmaculado, abrigado por el verde de los montes circundantes. La ruta guiada por el casco histórico finaliza descendiendo por el dédalo de calles engalanadas con flores hasta la otra puerta de acceso al recinto del castillo. Este mosaico trata sobre otro de los símbolos andaluces, que es el lema Andalucía. Andalucía por sí, para España y la humanidad. A los pies del castillo, el cerro sobre el que se asentó la antigua fortaleza es también el lugar ideal para practicar la escalada. Nos dirigimos a la vía ferrata de Casares. Bueno chicos, la ferrata está justamente aquí en nuestras espaldas, donde está la montaña, y vamos a ir siempre casi pegados a los nidos de los buitres. O sea, mientras vayamos subiendo, como veis, vamos a tener buitres volando a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Vamos a estar siempre dándole la espalda al pueblo, vamos a ir subiendo, hasta que lleguemos justo arriba, que es la parte más alta del pueblo, y ahí es donde acabará la ferrata. Vamos a tener también una vista increíble de lo que es la bahía de Algeciras y demás. En la carretera que une Casares con la costa y entre la variada oferta gastronómica del término municipal, localizamos una antigua venta reconvertida en restaurante familiar. Conserva la estructura y elementos del antiguo edificio de más de un siglo de antigüedad. Bueno, era una casa donde se vendía fruta, cosas de lo que es de aquí de la zona, y como está en un sitio de paso y tal, bueno, pues mis padres decidieron abrir un restaurante donde se trabaja productos locales de lo que es de la zona. Y bueno, estamos cerca del mar también y como veis pues tenemos lo que es el rodaballo, los langostinos y las pasas de aquí de Manilva, las almendras y todo intentamos siempre que sean productos locales. Pues nada, vamos a preparar unos langostinos a la crema, son langostinos de aquí del Mediterráneo, son langostinos tigres, estamos totalmente limpios de todo. Ahora cogemos la mantequilla y la cebolla y la vamos a rehogar. Ahora a continuación vamos a poner la nata, el pimentón, y vamos a terminar con el estragón. Venga, a continuación vamos a poner un poquito de mantequilla también para que se salten bien los langostinos. Con un poquito de coñac y ya para terminarlo le ponemos una ramita de perejil. Con 11 años, Blas Infante fue enviado a estudiar al Colegio Escolapio de Archidona, pueblo malagueño de reminiscencias nazaríes, enclavado en una ladera cercana a la Peña de los Enamorados. El edificio del centro es hoy uno de los más emblemáticos de la Archidona del siglo XVIII. A su formación académica en este prestigioso centro se sumarán una serie de vivencias que contribuirán en la formación posterior de su conciencia social. Pues bien, desde uno de estos balcones, él vería cada día cómo los padres de sus propios compañeros de clase venían a recoger la guiropa, que era un guiso de patatas y de carne que cada día daban los escolapios a los numerosos necesitados que había en aquel momento en Archidona. La visión de esta escena y sería el germen de lo que sería el futuro ideario andaluz que desarrollará a lo largo de su vida. Otro lugar de las escuelas pías de especial trascendencia en la memoria de Blas Infante fue el Observatorio Astronómico, ubicado en la planta alta del edificio. Se asomaría y vería, según él mismo describe en sus escritos, estos campos de olivo, el horizonte, la gente al trabajo y esa peña de los enamorados que vemos al fondo, y que él dejaría plasmada en un fresco en el comedor de su casa de Coria del Río. Blas Infante fue un apasionado de la historia de Al-Ándalus y de alguna manera él recordaría también su paso por Archidona contemplando este recinto amurallado de época nazarí. Aledaña a las escuelas pías se halla la iglesia de Jesús Nazareno, de estilo barroco, muy vinculada también con la vida del autor del ideal andaluz. Que desde este coro muchas veces él interpretaría un canto religioso que era el Santo Dios, que también se cantaba en los campos andaluces y sería la base del futuro himno de Andalucía.
Es el momento de regresar al litoral malagueño para visitar Villa Matilde, una casa de estilo andalusí ubicada en Manilva, que se convertiría en el lugar de vacaciones de toda la familia Infante. Hoy, los terrenos se han reconvertido en un parque público. Es la casa que construyó Ignacio Infante, hermano de Blas Infante, para pasar sus recreos cuando venía de Madrid con su familia. Hay una relación directa de cómo se construyó este edificio, de la idea que tenía Blas Infante y con relación al andalucismo y concretamente con su visita a Marruecos. Blas Infante solía dar largos paseos por Manilva, un municipio perfecto para el turismo activo. Nos apuntamos a una de las rutas que realiza el Club Deportivo Senderista Manilva. Parte de la pedanía de Sabinillas y transcurre por una senda litoral de 9 kilómetros. En su recorrido atraviesa la reserva ecológica Playas de Manilva, con una fauna y flora de un alto valor medioambiental, y finaliza en las singulares rocas de Punta Chullera. Nos disponemos a visitar ahora el imponente castillo de la Duquesa, que ubicado en la playa del mismo nombre, albergaba cuerpos de infantería, caballería y artillería. Fue construido en el 1767, ¿no? Bajo el reinado de Carlos III. Ese castillo fue construido para el ejército de defensa. Junto al castillo se localiza un importante yacimiento arqueológico romano, fechado entre los siglos I y V, que es bien de interés cultural. Como colofón de nuestra visita a la localidad malagueña, paseamos al atardecer por el entramado de calles del casco histórico hasta su iglesia más emblemática. Esta es la iglesia de Santa Ana, construida en 1776 por los vecinos del pueblo de Manilva y el duque de Arco. Se sitúa en el corazón de Manilva, pueblo vinculado con la vida de Blas Infante. Nuestro viaje cambia de provincia. Ponemos rumbo a Cantillana, en la comarca de la Vega sevillana, hasta la zona alta del caserío. A unos metros de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo barroco, se situó la primera notaría que ocupó nuestro protagonista. Aterrizó aquí en 1910, con 25 años. Al mismo tiempo que tiene la notaría aquí en Cantillana, Blas Infante abre en Sevilla su despacho de abogado. Se pone en contacto con el regionalismo andaluz culturalista e ingresa en el Ateneo de Sevilla. Durante su estancia en Cantillana había oído el canto del Santo Dios, canto religioso que entonaba los niños de las Escuelas Pías y los segadores de la cuenca del Guadalquivir. José del Castillo, director de la Banda Municipal de Sevilla, es quien armoniza y adapta esta melodía a la letra que Blas Infante compone para que sea el himno de Andalucía. El ideólogo está detrás de los símbolos que identifican a Andalucía, homenajeados en esta plaza. En Cantillana se reencontró con el mundo rural, se inspiró y pasó 12 años, paseando por sus rincones y edificios, como el viejo Hospital de Todos los Santos. Es una edificación gótico-mudéjar del siglo XV, hoy centro museístico, que repasa la historia del municipio. En época romana era naeva y se asentaba en el cauce del Guadalquivir. Uno de los diversos restaurantes del municipio contiene vestigios de los tiempos de Al-Ándalus, cuando el poblado fue una relevante fortaleza en el camino de Córdoba a Sevilla. Estamos muy cerca de lo que era el antiguo puerto Naeva, están las antiguas murallas árabes y una zona de almacenamiento que se supone que estaban aquí al lado en la cuesta del entorno de la plazoleta. El edificio tiene una historia muy viva. Al principio del siglo XX, unos ganaderos la hicieron como casa familiar. Pasa a ser sindicato, después se convierte en cámara agraria. En los últimos 20 años pues se restaura y se dedica ahora a la restauración. El presente intelectual y el pasado agrario del inmueble entroncan con Infante, tan sensible al problema del campesinado. La cocina de esta ciudad agrícola se sigue nutriendo de esos cultivos que él vio faenar en el terreno. Esos campesinos que hacían la recolecta de patatas, que sembraban el maíz. Estamos en la Vega del Guadalquivir, que la verdad es que el clima favorece mucho todo este tipo de ingredientes.
También tenemos mucho pan. Entre las recetas que solemos ofrecer, la alcachofa confitada, los espárragos los solemos hacer en revuelto, lo podemos hacer tortillas de espárrago también, muy típico. La naranja en postres como el que hemos presentado de arroz con leche, el amargor de la naranja le aporta un contraste muy rico. Nuestra próxima estación es Peñaflor, en el límite con Córdoba. Vamos directos a la oficina de turismo para sellar el pasaporte que ofrece la ruta turística Blas Infante y arrancar el tour guiado por el municipio en el que encontró el amor. La oficina se ubica en la Casa de la Cultura. También está aquí la biblioteca, donde no faltan títulos del autor. Este edificio fue el antiguo ayuntamiento de Peñaflor y probablemente Blas Infante pasara la notaría aquí en este lugar. Muchas de las escrituras de las casas de aquella época están firmadas por él como notario. Este edificio es muy singular, también fue el pósito municipal y conserva algunas estructuras originales como la cubierta, el artesonado de madera. Al salir, contemplamos la espléndida iglesia de San Pedro, conocida como la Catedral de la Vega. Su barroco transita al neoclasicismo y es bien de interés cultural. A escasos metros, la vivienda que perteneció a Alejandro García, cliente y amigo del notario. Cuando le presentó a su hija Angustias, el flechazo fue instantáneo y se casaron a los 2 meses. En ocasiones especiales podemos hacer visitas a esta casa y también pues contar con familiares, como en esta ocasión con su nieta. En este mismo lugar fue donde contrajo matrimonio Angustias García Esparia con don Blas Infante Pérez. Aquí hay una escalera por la que bajó ella el día de su boda. Se enamora de Angustias porque ve una mujer instruida, con personalidad. Y se casan aquí, porque esta casa tenía en su tiempo un pequeño oratorio. Llega la hora de la boda y Infante no estaba. Estaba con el trabajo tan súper liado. Bueno, llegó un momento en que los amigos tuvieron que decirle, oye, que hoy es el día que te casas. Tuvieron que ir para traerlo en el último enlace ferroviario y se casaron a eso, a las 2 de la mañana, que el cura estaba dispuesto. El padre de Angustias está de acuerdo con la boda, pero la familia Parias no estaba muy de acuerdo con la boda. Infante es una persona muy comprometida con el jornalero y se casa con una señorita de una familia de caciques. Un indispensable que completa la visita a Peñaflor es el conjunto arqueológico Casas Cuevas, los restos de una antigua necrópolis romana en pleno barrio de la Morería. Ahí se colocaría pues un recipiente cerámico con la ceniza y aquí un sarcófago seguramente. Atestiguan que este es el solar de una ciudad romana que se llamaba Celti. Los itinerarios romanos marcan este punto de estación en la calzada que unía a Hispalis con Emérita Augusta, y esta importancia pues se debe a su ubicación a orillas del río Guadalquivir, que esta era la principal autopista de la época. Con la llegada del Islam se traslada el núcleo de la población a este lugar y estas cuevas que ya están aquí pues son reutilizadas. Algunas de esas cuevas que se emplearon como viviendas se integran en la actualidad en una serie de alojamientos que brindan una experiencia de hospedaje singular. Curiosamente, la mayoría mantiene el nombre de las personas que antes las habitaron. Con el progreso se han ido haciendo las casas delante, pasando la cueva a ser un habitáculo más de la casa. Normalmente era una especie de almacén donde guardaban algo que se tuviera que conservar porque mantenía en la misma temperatura durante todo el año. El jacuzzi es la roca y el agua con la burbuja y la verdad es que la sensación es muy agradable. Hemos intentado utilizar materiales de la época, por ejemplo azulejos del siglo XVII. Los techos están hechos, entendido por tablas, y desde la terraza podemos ver encima de la roca aparece una muralla de almohada del siglo XII que rodeaba y defendía el castillo de Peñaflor. Tras la sombra de Blas Infante, recalamos en la costa onubense. La primera vez que vino al municipio pesquero de Isla Cristina fue en 1921, invitado para dar una conferencia. Ya después
permutaría su notaría de cantillana por la isleña. El nombre de la conferencia, el verdadero origen de la paternidad, que Blas Infante en ese momento ni siquiera era padre. Y él llega en La Cristina por la zona de Muelle, Lonja, enamorado del trabajo que hacen lo que él luego más tarde llama jornaleros del mar. Viajaba mucho a Sevilla, que era donde estaba su familia, y además a Madrid porque tenía a su padre enfermo. Ya en 1923 se instala aquí. Sus dos primeras hijas nacen aquí. En el cercano Paseo de las Flores, antaño epicentro social, puede verse la fachada del casino del que fue socio y se conocía como el de los pobres, al lado del que frecuentaban clases acomodadas. Pasamos por la iglesia Nuestra Señora de los Dolores y el ayuntamiento. Junto a él aguarda un monolito que toma como referencia una foto de Infante con un curioso acompañante. ¿Cuál es la historia de Zorro Dimas? Bueno, pues a él lo invitan a un paseo por Villablanca, que es un pueblecito muy cercano de aquí, y había unos pequeños zorritos que algunos estaban muriendo, así él decide rescatar uno, meterlo debajo de su chaqueta y traérselo a su casa. Le sirvió de inspiración para un cuento inédito donde nos hace ver que es más humano un animal en algunas ocasiones que el hombre. Todo para que los niños, desde muy chiquititos, supiesen cuál era el trato que había que darle a los animales. La norma contra el maltrato animal, pionera en Andalucía, fue redactada en Isla Cristina. Y tú eres una de ellas. Volvemos a dominios sevillanos, a orillas del Guadalquivir. Nos dirigimos a Coria del Río y uno de sus principales monumentos, la iglesia mudéjar de Santa María de la Estrella. Pegada estuvo la notaría de Blas Infante, que se afincó por aquí, recién caída la dictadura de Primo de Rivera e instaurada la República. En este territorio, el viajero puede saborear el paisaje ribereño, acercarse a un espacio natural que es punto de encuentro de hortelanos y aboga por la agricultura sostenible. Estas tierras son sedimentos del río de hace muchos años y están repletas de orgánicos y nutrientes. Lo bonito del sitio es que está abierto al público y cualquier persona interesada en la agricultura ecológica puede venir. Aquí se aprende un poco de todo, a tratar la tierra, cómo se siembra, cuáles son los productos de cada temporada, ¿no? Las variedades autóctonas, variedades que se importan, ver cómo lo hacen y también comprar sus productos y llevárselo a casa. Tenemos romanesco, lechuga, que son casi de todo el año, el tomate, por supuesto, y la sandía, que estamos sembrando ahora. A caballo entre Coria y la Puebla del Río, localidad vecina también inserta en la ruta, es imprescindible conocer el Museo de la Autonomía de Andalucía. Divulga con rigor la lucha por el estatuto y el proceso de configuración de la identidad andaluza. Custodiamos la bandera de Andalucía que perteneció a Blas Infante. La utilizaban los autonomistas andaluces a comienzos del siglo XX, cosida por su mujer con tela blanca y verde que él trajo de Marruecos. Tenemos representaciones del escudo de Andalucía, tanto la versión que fue aprobada en la Asamblea de Ronda de 1918 como la versión actual aprobada en la Asamblea de Córdoba de 1933. Finalmente, una edición original de El Himno de Andalucía. La sala está a los pies del recinto, ascendiendo por el bosque de especies autóctonas que él plantó y que ha sido recuperado. Alcanzamos la Casa de la Alegría. Infante compró esta finca en lo alto del cerro, primera en propiedad, en busca de aire limpio, y se mudó con los suyos en 1933. Él mismo la diseñó en ladrillo rematado con almenas almohades y con profusa yesería adentro. Este era un comedor que solamente se utilizaba en ocasiones especiales. Aquí el elemento predominante son 4 pinturas murales. De nuevo, la pasión por Al-Ándalus. La recurrencia también del tema de las 3 religiones. Otro detalle curioso son los azulejos con el tema del Quijote. Muy de moda con ocasión de la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, es una de las colecciones de azulejos del Quijote más importantes en toda Andalucía. La visita por las estancias, con un innovador discurso museográfico, nos sumerge en su universo andalucista. Lo imaginamos en su despacho, donde asesoraba jornaleros, en su biblioteca, con más de 1.500 volúmenes, y tocando el piano. Terminamos nuestro viaje
visitando el monumento levantado a su memoria, donde fue fusilado por el bando sublevado en 1936, en la antigua carretera de Carmona, en Sevilla, un espacio declarado sitio histórico y lugar de memoria histórica de Andalucía. En la ruta turística Blas Infante se unen los pueblos y ciudades más significativos de la biografía y memoria del padre de la patria andaluza, municipios de distintas provincias en los que se forjó su pensamiento y sus obras, sus sentimientos e ideales. Un viaje por los lugares que transitó Infante y que hoy comparten con el viajero sus tesoros patrimoniales, gastronómicos y naturales. Campos y paisajes urbanos en los que permanece imborrable la huella de un hombre comprometido que amó profundamente a Andalucía.